Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos en el último episodio de la serie de la historia de las comisiones obreras, donde, pues empezamos hablando acerca de sus precedentes y de, todo lo que había sido la represión posterior a la Guerra Civil Española por parte del régimen franquista. Y pues hoy nos disponemos a grabar el último episodio de esta serie. La verdad es que, llegados a este punto, me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Lo hago ahora al principio del episodio porque, pues considero que es una labor fundamental, desde luego la de escuchar estos podcasts de historia y sobre todo a todas las personas que luego los difunden. Os animo a compartirlo y a rular los podcasts por donde queráis, porque desde luego cuanta más gente los escuche, pues mucho mejor. Es gente que conocerá la historia, pues en este caso, de una organización que, como siempre digo, es la organización mayoritaria en España desde un punto de vista sindical y, por supuesto, es una organización que, pues tiene mucha historia y que tiene que, en muchos casos ser reivindicada, ¿no? Más allá de las propias cuentas del propio sindicato. Sin más, me gustaría hablar acerca de un periodo que es la propia recuperación de comisiones en los últimos años del franquismo, ¿no? En el anterior episodio habíamos hablado acerca del encarcelamiento en el 67 de Marcelino Camacho, que prácticamente es ininterrumpido, salvo en el 72. Estará casi hasta el 75 preso. Tenemos, por supuesto, un contexto general de creciente inflación, de carestía de la vida, estancamiento de los salarios y, desde luego, pues un contexto para los obreros que no era nada favorable. El contexto general, pues desde luego, desde un punto de vista internacional, durante estos años, es el de desintegración de todas y cada una de las dictaduras del Mediterráneo. O sea, es decir, Portugal, del sur de Europa, en el caso de Portugal, en el caso también de Grecia y en el caso, por supuesto, de España. Tenemos la dictadura de los coroneles que va a caer, tenemos la dictadura del Estado Novo que finalizará con el presidente Caetano y, por supuesto, también pues la de Franco, ¿no? Que fallecerá en noviembre del año 75, pues en la cama, y que dará paso a un proceso de transición a la democracia. La verdad es que es un tiempo también de inflación, de agitación, de diversas elecciones sindicales, por ejemplo en el año 71, donde Comisiones obtiene buenos resultados y donde se demuestra una vez más, que ya lo había hecho varias veces, también hay que decirlo, que el sindicato vertical no es un sindicato representativo, sino que es un sindicato donde la oposición, incluso ha habido infiltraciones dentro del propio sindicato, igual que pasó en las organizaciones estudiantiles franquistas, que acabaron siendo prohibidas porque literalmente la mayor parte de la gente de esas organizaciones eran infiltrados. Y pues en este caso el sindicato vertical, que no funcionaba ni daba respuestas a las necesidades de la clase obrera. También, por supuesto, este contexto general, tenemos que decir que los últimos años de vida del dictador son años donde se muestra una debilidad política, con gobiernos inestables y, sobre todo, con una lucha interna dentro del seno del franquismo entre los aperturistas, que querían una dictadura como por ejemplo Fraga, pero la querían de alguna manera como más abierta al exterior y con más libertades para la ciudadanía, y el búnker, que quería pues básicamente mantener en contra de la opinión popular esa asfixia a las libertades de los ciudadanos. En septiembre del año 71 hay un asesinato, que es el de Pedro Patiño. Le asesina la Guardia Civil, es un militante de Comisiones Obreras del sector de la construcción, que además ha sido rehabilitado en 2009 por la Ley de Memoria Histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre del año 71, para que veáis que la conflictividad sigue escalando, hay una huelga en la SEAT, instigada por supuesto por Comisiones Obreras, donde muere Antonio Ruiz Villalba, también militante de Comisiones, y con 12.000 trabajadores que fueron a la huelga, donde hubo sanciones y donde procesaron a 13 personas por un tribunal militar
y bueno, pues con una cantidad de personas procesadas por el Tribunal de Orden Público absolutamente brutales. En octubre del 71 también hay una séptima reunión general de comisiones obreras. No se sabe, de hecho, dónde fue celebrada, pero donde se hizo una valoración de las elecciones sindicales de ese mismo año, ¿no? Que habían sido unos meses antes. Y luego, pues por supuesto, pasando los meses, por ejemplo, tanto en noviembre como en noviembre se constituye la Asamblea de Cataluña para coordinar las fuerzas antifranquistas en la región. Y luego en diciembre bueno, en ese contexto de las persecuciones se detiene a varios militantes de la Coordinadora General cuando volvían a Aragón de una reunión. Se les encarcela, pero bueno, tampoco hay más consecuencias y no se les juzga, pues por ejemplo, por un tribunal militar. Pasan a ese top, ¿no? En el año 72 hay una huelga en el Ferrol con encierros en la empresa de Bazán, encierros en la huelga, porque bueno, pues la empresa simplemente, la patronal no quiere firmar el convenio y bueno, pues sigue habiendo pues una importante conflictividad. De hecho, es más, para que veáis que la conflictividad escaló, es que en esta huelga hubo 30 heridos porque la policía disparó contra los manifestantes. O sea, es terrible. De hecho, en consecuencia se convocó una huelga general para que duró varios días en la ciudad del Ferrol en protesta a esos actos que habían sido infames. En el año 72, también en junio, Comisión Obrera se llevó un palo, la verdad que importantísimo. Si bien Marcelino Camacho, que era su líder, estaba preso, en el año 72 cae la Coordinadora General de Comisiones Obreras, o sea, cae la Ejecutiva Nacional. De hecho, se desarticula la coordinadora casi por completo, excepto en Galicia y, bueno, pues otros territorios que andaban en huelga. La reunión había sido en la residencia de los padres Oblatos en Pozuelo de Alarcón, para que sepáis también que esto es importante porque justo al final del franquismo, el franquismo tiene un divorcio bastante duro con la iglesia. Y es que la iglesia, digamos que se le pone en contra en una buena parte, sobre todo esos curas de barrio, que, bueno, pues apoyan ese movimiento antifranquista. Eh, la verdad es que, bueno, en el año 72, sobre todo en Vigo, hay huelgas generales que atañen a las ciudades, en este caso Vigo, donde, pues por ejemplo, la Citroën, que es el caso por el convenio colectivo que no se firma, se hicieron además parones, se despidió a trabajadores, incluidos, por supuesto, enlaces sindicales, y bueno, pues al final se pidió la readmisión. Al no darlas, la huelga se extendió a 35 empresas y 15.000 trabajadores. Para que veáis que no se andaban con tonterías y que desde luego si había que ir a la huelga se iba. Al final hubo una represión policial importantísima y la huelga pues acabó con más de 30 despedidos, perdón, más de 300 despedidos y con, bueno, pues represión policial importante, ¿no? En octubre del año 72 también pues comienzan los consejos de guerra contra los huelguistas del Ferrol y ya es en el año 73 el momento en el que la coordinadora de comisiones comienza, digamos, después del golpe que les habían dado el año anterior en junio, pues comienzan digamos, pues eso, a recomponerse, ¿no? Se establece, de hecho, que por el PCE, que los miembros deben tener control sobre el sindicato. Tenéis que tener en cuenta que sobre todo el PCE, digamos que quería hacer su acción política a través del sindicalismo, ¿no? Y de hecho el PCE probablemente es una de las organizaciones que más hizo, por no decir que fue la que más hizo, durante la transición, pero también, sobre todo, durante el franquismo, tanto con las guerrillas, que eran mayormente comunistas, habiendo algún anarquista y socialista, sobre todo en el caso de socialistas en Asturias, pero bueno, y luego también con la lucha, pues eso, en todos los espacios, ¿no?, posibles. En este momento se debate el proceso de reorganización de comisiones y se elaboran varios como documentos a favor de la unidad del sindicato, ¿no? En 1973 se crea en Bruselas la CES, que es la Confederación Europea de Sindicatos, y en los años posteriores se van integrando poco a poco los sindicatos europeos. Desde ahí, Comisiones lo que intenta, uniéndose a la CES, es básicamente conseguir de alguna manera
pues bueno, se intenta que de alguna manera las reivindicaciones tanto sindicales se vean plasmadas en Europa a través de la acción de comisiones en el exterior. En abril del 73 asesinan a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y de Comisiones Obreras, en una manifestación en Barcelona. Y justo en ese mismo año, en diciembre, comienza el juicio 1001, sobre el que por cierto hasta hace poco había una exposición en Madrid, donde se convocaron manifestaciones en el exterior, jornadas de lucha el 12 de diciembre para presionar sobre el juicio, y el 20 de diciembre, bueno, pues justo fue cuando ETA mató a Carrero Blanco, lo cual desestabilizó totalmente el régimen. O sea, justo en el momento en el que estaban con este proceso en el punto álgido, pues es el momento en el que, bueno, pues el, digamos, sueño de continuidad de Franco se ve absolutamente mermado por el asesinato en la Operación Ogro de Carrero Blanco. El proceso al final del 1001 finalizó con 162 años de cárcel para todos los penados, entre ellos pues Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y los 10 de Carabanchel. De hecho, hace poco, para que lo sepáis, en el año 2023, concretamente en noviembre, fue cuando el gobierno ha restituido y ha dado un diploma a estos 10 de Carabanchel, bueno, a los que quedan vivos, por este proceso 1001, que justo es el momento en el que, bueno, pues es que han pasado ya 50 años de que además está, digamos, se le está dando bastante bombo desde un punto de vista pues de comisiones, por supuesto, y de exposiciones, charlas, podcasts y tal, porque justo han pasado 50 años desde ese proceso. En enero del año 74, el sindicato vertical tiene una noticia que no les gustó. ¿Por qué? Porque la OIT acepta a comisiones, a UGT y a USO en la organización de la OIT, que supone que el sindicato vertical queda totalmente apartado de cualquier bueno, pues de cualquier tipo de enlace con el exterior. En el año 74, además, se crea la Junta Democrática por parte del Partido Socialista Popular, del Partido Comunista, de comisiones y del Partido de los Trabajadores de España, ¿no? Entre septiembre y diciembre, además, también hay muchas huelgas, por ejemplo, la Renault, en el País Vasco, que movilizan a más de 200.000 trabajadores, que se dice pronto, con, por supuesto, su represión, y el régimen sigue en sus últimos meses reprimiendo a los manifestantes y, por supuesto, intentando ejercer la mayor fuerza posible por parte de ese sector del búnker, pues bueno, para de alguna manera pues preservar el poder que les quedaba. En febrero del año 75 se revisa el proceso 1001 y se pone en libertad a 4 de los 10 condenados, sobre todo por la propia presión a bueno, pues al régimen por parte de los obreros, ¿no? Entre mayo y septiembre hay elecciones sindicales, son las últimas de la dictadura, por supuesto, porque Franco fallecerá en noviembre, y bueno, pues esto es un gran triunfo de los sindicatos opositores porque van en candidaturas unitarias. En muchos lugares obtienen puestos de representación y desde luego, o incluso todos los puestos de representación, dejando al sindicato vertical absolutamente desarticulado. En julio del año 75 comienza el juicio de los 23, que donde hay pues aún más protestas a la dictadura, y llega noviembre del 75 y pasan dos cosas importantes. La primera es que fallece Franco, comenzando el principio del fin de la dictadura, y comienza la crisis del Sáhara, donde bueno, pues España cede el Sáhara Occidental a Marruecos. Arias Navarro será el nuevo presidente y Juan Carlos será el sucesor de Franco en la jefatura del Estado. La actitud de comisiones es la de luchar contra el continuismo, llaman a luchar contra la reacción en cada centro de trabajo y sobre todo a intentar la readmisión de todos aquellos detenidos durante las huelgas y sobre todo a la subida de los salarios, que en este caso ya sabéis que la crisis del 75, que es de la crisis del petróleo, hace que un montón de empresas pues básicamente tengan que cerrar y tengan de alguna manera que pues eso, que tengan que cerrar y que tengan que bueno, pues que muchos empleados pierdan sus puestos de trabajo. Entre diciembre del año 75 y marzo del 76
hay una ola huelguista importantísima donde, bueno, pues podemos incluso calcular que en este periodo hay más de 17.000 horas de huelga y más de 150 millones de horas de huelga y 17.000 huelgas convocadas en España. Es importante, sobre todo porque si lo comparamos luego con los datos de la democracia, veremos que, por ejemplo, en los años 80 también hay muchísimas huelgas, pero que sin embargo, pues hay, digamos, un mayor paz social, lógicamente, eh, eh, digamos, en contraposición a la dictadura, ¿no? Donde había habido, pues eso, solo en este periodo más de 17.000 huelgas, pues imaginaros. En resumen, el régimen estaba muy tocado y es el momento en el que todos comprenden que la democracia es inminente, que la oposición está teniendo un éxito brutal y que los continuistas pues se pueden ir olvidando de que el propio régimen continúe, sobre todo también porque ya había pasado en Grecia, estaba pasando en Portugal y bueno, pues en este caso, aunque fuera la última, pasaría luego en España. Según seguiría habiendo represión, sobre todo Fraga Iribarne es uno de los promotores de la persecución a comisiones y se lucharía por la legalización de los sindicatos. Comienza un proceso, digamos, de transición a la democracia paulatino, donde, pues todos aquellos que habían participado como opositores al régimen comienzan y se insertan en la democracia que van a hacer pues entre estos años, hasta el año 82, que no terminará oficialmente, por así decirlo, la transición, con la victoria de un gobierno del Partido Socialista, con la etapa de Felipe González, donde, pues, un poco mencionando la anécdota que me comentó, lo que me comentó Julián Ariza en su momento, es donde realmente Comisiones se sigue estableciendo como el contrapoder al propio gobierno, ¿no? En este caso del PSOE, y anteriormente, pues de la dictadura, ¿no? Quiero decir que Comisiones sigue teniendo unas reivindicaciones bastante claras en todos estos procesos. La verdad es que, llegamos al final de esta serie y uno se queda, yo por lo menos, aliviado y bastante agradecido, porque llegamos al final de esta serie habiendo ya publicado, pues los primeros episodios y sobre todo habiendo visto la acogida que han tenido estos por parte de los oyentes y las oyentes. La verdad es que tengo que admitir que estoy muy sorprendido porque, son episodios que tienen bastante aceptación y que creo que es importante destacar el hecho de que la gente esté interesada en estos temas. Y esto es un mensaje quizá más que a los oyentes, a los divulgadores, de que, escuchar y sobre todo producir podcasts en torno a estos temas también son interesantes. Para mí es interesante porque yo estoy muy obcecado con la historia de la clase trabajadora y sobre todo con la historia del movimiento obrero, por así decirlo. Pero es verdad que, por ejemplo, temas como el Proceso 1001, temas como Marcelino Camacho, temas como Julián Ariza, la verdad es que son podcasts que podríamos tener aquí en el canal y en el de YouTube y el podcast y tal, y que podrían estar, la verdad, que muy muy bien. En cualquier caso, me gustaría daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Me gustaría, sobre todo, que recomendarais este podcast y decir que también este podcast debe de servir de alguna manera como, pues hilo conductor con otros tantos que hemos subido y como de alguna manera complemento, ¿no?, a todos esos programas en los que hemos ido hablando, pues por ejemplo del PSOE en la clandestinidad durante la dictadura, de la vida de Carrillo, de la entrevista que le hicimos a Julián Ariza, que no son más que materiales que son, pues desde luego bastante, pues eso, que se pueden interconectar, ¿no? Pues eso, dicho esto, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente domingo. Y pues nada, compartid este podcast, darle un buen like si lo hacéis desde YouTube. Y gracias. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos.
Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.